¿Me escuchan, chiquillos? Sí, profe, se escucha. Ya, creo que por acá está mejor. Por favor, le dicen a sus compañeros, igual le manda todo el... Mira, ahora me cargó la... Espérense, a ver. Hagamos algo. Ya, miren. Ahora cargó... No, pero igual... Ya no le tengo tanta confianza de nuevo a Blackboard porque no resultó. Ya, pero aquí por lo menos tengo más. Aquí creo que está más fácil. Ya. Eh, y aquí hay... Ya. Creo que ahora estamos todos, parece. Freddy, tienes conectado el micrófono. Para que ya. Sigue por si acaso. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, profe, se ve. Sí. Ya, no sé por qué se... Ya. Ya a ver si creo que estamos... Habemos varios tíos. Voy a empezar ya. Vamos, dejen grabar también, para por último subírselas también esta... no, ya lo está grabando. Ya, tíos. Voy a ampliar acá. Ya. Ya, tíos. Comienzo. Sobre de las últimas cosas que ya habíamos trabajado un poquito, que eran las tablas de frecuencia. Habíamos recordado que era la población y la variable. Esto lo vamos a ver con un problema práctico. Yo les pedí también por el foro que participó una persona para que pudiésemos indicar alguna forma de generar los intervalos en las tablas de frecuencia. ¿Cómo? Hay una regla que, como se dice ahí, es una regla. No necesariamente va a ser estricto ocupar la regla, pero es una forma para poder llegar todos tentativamente a la misma cantidad de intervalos para una tabla de frecuencia. Se llama regla de Sturges o Sturges. Sí, perdón, me pasé. Fíjense lo siguiente, chicos. En la parte de estoy considerando, por ejemplo, una tabla de frecuencia, ¿sí? Voy a tener una cierta cantidad de datos, ejemplo, 250 datos, y yo quisiera calcular el número de intervalos que voy a generar en mi tabla de frecuencia. Ejemplo, que vayan datos de 10 en 10, o ejemplo, partiendo del 10 al 20, del 20 al 30, del 30 al 40, etc. ¿Cómo lo tengo que hacer? Tengo que considerar un número de intervalos. El número de intervalos lo puedo obtener a partir de esta formulita que aquí aparece, que era lo que yo les pedí averiguar, que es 1 más 3,3 por logaritmo en base 10 de n. ¿Qué es ese n? El número de datos que yo voy a considerar. Ahora, como yo necesito que el número de intervalos
sea un número entero, lo que voy a hacer aparte es redondear el resultado que me dé, porque este logaritmo, este 3,3 más un 1 me pueden dar decimales. Entonces, voy a considerarlo con 0 decimales. Ahí me va a dar una cantidad de intervalos. ¿Qué debo considerar también para yo desarrollar mi tabla de frecuencia? Debo considerar el valor mínimo que voy a tener en mi tabla y mi valor máximo que voy a tener en mi tabla. Y que también se pueden calcular con fórmulas, el mínimo y el max. Min, mínimo, max de máximo. Hay otro concepto que es el rango. ¿Qué es el rango? Para este caso, cuando yo tengo un valor mínimo de 4,2 y un valor máximo de 56. Debo restar estos dos valores. Al valor máximo le resto el valor mínimo. Y por último, en toda tabla de frecuencia usted debe considerar la amplitud del intervalo. ¿Qué es la amplitud? Es del tamaño que yo voy a considerar mis datos, comilla, tamaño. Ejemplo, en este caso, yo obtengo un valor de 5,8. ¿Cómo se obtuvo? Se obtuvo dividiendo el rango, que para este caso es 51,8, por la cantidad de intervalos que yo quiero considerar, que en este caso son 9. Y lo puedo considerar con un decimal, por eso en este caso es redondear, se considera con un decimal, porque la cantidad de decimales que tiene la variable que yo voy a considerar es de un decimal. Ahí obtengo yo entonces la amplitud del intervalo. Sigo con la idea. Cuando nosotros generemos tablas de frecuencia, que también ya hicimos esto un poco, lo vamos a hacer a través de tablas dinámicas. Yo, a partir de una base de datos, ejemplo, lo mismo que está acá, este ejemplo es de la base de datos del laboratorio 2, que lo vamos a trabajar ahora, yo puedo generar una tabla de frecuencia para que sea más fácil, amena, desarrollarla, con todo lo que va a tener una tabla de frecuencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer para generar la tabla de frecuencia? Yo voy a generar una tabla dinámica. ¿Cómo se hace? Me sitúo en mi base de datos, lo que tengo acá, yo me voy a citar una base de datos que yo les voy a entregar, me voy a pinchar en cualquier parte de la base de datos y me voy a ir a tabla dinámica. Selecciono el rango, lo que ya les mencioné, a partir de la base de datos, y después tengo la opción de hacerlo en una hoja de cálculo existente, en donde yo presiono una celda, o bien en una hoja de cálculo nueva. ¿Qué es lo que me va a arrojar? Me va a arrojar mis resultados necesarios que yo desee. Por ejemplo, esto va a aparecer en el laboratorio. Hay una variable que se llama variable tiempo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con la variable tiempo? La puedo seleccionar y cuando yo haga mi tabla dinámica, me voy a la parte inferior, lo puedo arrastrar con el mouse y me voy a la parte de filas. ¿Y qué es lo que me va a arrojar? En donde dice etiquetas de fila, me va a arrojar todos los valores posibles que tiene la variable tiempo. En este caso, partiendo del 4,2, bueno, aquí se hizo un pantallazo hasta el 15,2, pero partiendo con el 4,2, que es el valor mínimo que yo tengo de mi base de datos. Todo esto llevado al laboratorio 2, que de ahí lo vamos a ver. ¿Qué es lo que se hace a continuación después? Nosotros tenemos todos los datos, desde el 4,2 hasta un valor X. Lo que yo voy a hacer es agruparlos. ¿Me escuchan, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Pensé que Sí estaba se solo. escucha. Ya, pensé que estaba solo. Ya. Sigo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces con todos estos datos? Los vamos a agrupar. ¿Qué es lo que hago? Me sitúo en cualquiera de los valores que ya tengo, pincho, botón derecho, me voy a agrupar. Después de agrupar, yo voy a tener la posibilidad de generar la amplitud del intervalo. ¿Qué es lo que se hace en general también? Para que, déjenme admitir a alguien más. Ahí estamos. ¿Qué es lo que se hace en general también? Me da la opción de indicar cuál es el último valor. En este caso es 56. Yo lo deselecciono, lo dejo de pinchar para que me dé todos los intervalos con la misma amplitud. Porque ¿qué pasa si yo dejo marcado, por ejemplo, el 56? El intervalo que me va a arrojar, ¿hay alguien más? El intervalo que me va a arrojar, en el último seguramente no va a dar exacto. Por eso uno no lo deja de pinchar.
¿Qué es lo que uno escribe después? Donde dice por. Imagínate va a ser número 10. ¿Qué es lo que tú colocas? La amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo lo calculamos ya antes a través del rango y del número de intervalos que nosotros queremos. Así usted obtiene la amplitud. Usted presiona aceptar y lo que va a hacer con todos estos datos es agruparlos. Y van a estar agrupados. Ejemplo, tiempo, desde el 4, en número de minutos, desde 4,2 hasta 10 minutos. ¿Cuántos datos existían? 12 datos. Desde 15,8 hasta 21,6, ¿cuántos datos existen? 32. Y así hasta llegar hasta el final, que fíjense que para este caso llega hasta el 56,4. Y en total, desde el 50,6 y el 56,4 hay 6 datos. ¿Cómo yo obtengo esta tabla que aquí aparece? Debo arrastrar, como aquí aparece al lado izquierdo, debo arrastrar la variable tiempo hacia el costado derecho donde indica valores y me va a dar los resultados. ¿Qué es lo que hace esto entonces en el fondo? Contar desde la base de datos sin la necesidad de que uno lo haga en forma manual. De hecho, fíjense, ¿cuántos datos yo tengo en esta base de datos? En total, ¿cuántos datos tengo? 250. Imagínense contar 250 veces. Es demasiado. Por eso ayuda esta tabla dinámica. Ahora bien, después de que usted tenga la tabla dinámica, con estos resultados, usted los copia y ya va a tener 2 de las 4 o 5 filas que usted puede generar para la tabla de frecuencia. ¿Cuáles son las que generó? Usted generó la variable, que puede ser variable cualitativa, variable cuantitativa, en este caso es una variable cuantitativa, porque es de números, y obtiene además F minúscula, que es la frecuencia absoluta. En este caso los valores son 12, 17 hasta el 6. Y yo ya puedo así hacer una interpretación de esta letra F minúscula. ¿Cuál es la interpretación? A modo de ejemplo, en este 10 que está destacado, hay 10 llamadas cuya duración es sobre 44,8 minutos y hasta 50,6 minutos. ¿Qué es lo que viene a continuación? Viene una F mayúscula, una H y una H mayúscula. Este orden, chicos, no es esencial, puede variar. Lo importante es saber lo que significa F minúscula, F mayúscula, H y H mayúscula. F minúscula significa frecuencia absoluta. F mayúscula significa frecuencia acumulada. H, aquí sigo con la idea, frecuencia acumulada. ¿Qué es lo que va a ser la frecuencia acumulada? Va a ser el valor que voy acumulando considerando las frecuencias absolutas y que también me da la posibilidad de generar una interpretación. Ejemplo de cómo se hace. Para el primer valor, donde aparece F mayúscula, se repite el valor que está al lado izquierdo. Si es 12, se copia el valor 12. Para el siguiente, usted va a ir sumando en forma cruzada. Es decir, el primer valor 12 lo suma con el valor siguiente de la frecuencia absoluta, que es 17. La suma le va a dar 29. Y usted sigue sumando cruzado en el fondo. 29 más 32, 61, 61 más 60, 121, hasta llegar a 244 más 6, que le da un total de 250. Ese último número le tiene que coincidir con el total de datos. Esa es una pista. Si, por ejemplo, el último acá le arroja 249, es que algún valor falta y está mal sumado. ¿Qué es lo que hago yo con esta columna? Yo puedo sacar una interpretación a modo de ejemplo, marcado y destacado el 234. ¿Qué yo puedo decir? Que hay 234 llamadas en donde su duración a lo mucho es de 44,8 minutos. Eso es lo que me está indicando. Hasta aquí, chicos. ¿Dudas? ¿Chicos? No, profe. ¿Sí? ¿Clarito? Ya. Chicos. La siguiente, la letra H minúscula, conocida también como frecuencia relativa, o también
frecuencia relativa porcentual. Equivale al porcentaje de las frecuencias absolutas. Es decir, por ejemplo, este 12,8% me está indicando que el 12,8% de la llamada tiene una duración entre, y me voy a la variable, entre 15,8 y 21,6 minutos. O también, si veo la F minúscula, yo lo podría decir en número. Existen 32 llamadas entre 15,8 y 21,6. O en porcentaje, existen 12,8% de llamadas entre 15,8 y 21,6 minutos. Esa es la interpretación de las letras H minúscula. Equivale a los porcentajes de F. Y a su vez, H mayúscula equivale a los porcentajes de F mayúscula, que es lo que ahí aparece. ¿Y cómo se desarrolla? Similar a lo anterior. Es decir, H mayúscula, usted repite el primer porcentaje de H minúscula al lado derecho, 4,8, y va sumando en forma cruzada. Al generar la suma total, el último le debe dar un 100%. Y aquí la interpretación, ¿cuál es? Es que usted podría decir, a modo de ejemplo, de este 70,8, de que el 70,8% de las llamadas tiene una duración de a lo mucho o hasta 33,2 minutos. Es donde el valor de la variable, en este caso es la variable de tiempo. ¿Alguien me quiso hablar algo? ¿Decir algo? ¿Chicos? ¿No? ¿Sigo? No, profe, todo ¿Sí? bien hasta el momento. Sí. Conclusión, esta es una tabla de frecuencias, chiquillos. Tienen ustedes la primera fila de la variable, en este caso la variable tiene los datos agrupados, la siguiente es la frecuencia absoluta, F minúscula, la siguiente frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula, después viene la frecuencia relativa H minúscula y después la relativa acumulada, o frecuencia acumulada, H mayúscula. Eso en general es una tabla de frecuencia y con ella nosotros sacamos conclusiones. Y todos los totales, ustedes en general, el total que pueden colocar es el total de la frecuencia absoluta. El total de la acumulada no tiene sentido sumarlos, ¿ya? Solamente interesa el de la frecuencia absoluta. Ya, y con eso... ¿Con sus pares, amigos, sin muchos argumentos? No. ¿Cómo? Con sus pares. Parece que alguien tiene el micrófono abierto, profe, y se escucha lo que conversan. Me dejen colocarlo en... Dejen ver. Aquí, por lo que veo... Ya, lo tiene Michael. Te voy a... Y ahí te voy a silenciar, Michael. ¿Y qué más? Luis. Y ahí creo que lo dejé en silencio todo. Ya. Profe, yo tengo una duda. Igual yo llegué hace poquito porque no encontraba el enlace, entonces se me confundió todo. Ahí aparece la frecuencia relativa. Espérame, ante todo, mil disculpas, no sé qué pasó hoy día con ABA, no me había pasado, pero Ya. plan B, ¿ya? Dígame. Sí. La frecuencia relativa, que es la H minúscula, ¿cómo se saca ese porcentaje? A ver, la frecuencia relativa, ¿me dijiste? Sí, la H. ¿La H minúscula? La H minúscula, sí. Ya, miren. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Al valor de la frecuencia absoluta, que es 12, por ejemplo, el primero, lo divides por el total, que es 250. ¿Sí? 12 lo divides en 250, te va a dar 0,048. Y después lo multiplicas por... Ya, Ahora, perfecto. estoy mostrando esto como Power. Después lo vamos a llevar al tiro a Excel. ¿Ya? ¿Pame? ¿Lo escuchaste? Sí, profe, sí, lo escuché. Ya. Espérame, deja seguir. Aquí había un ejercicio para que ustedes lo desarrollaran, pero vamos a hacer al tiro uno del laboratorio. Dejen salir de aquí, que ya hace rato que ya no trabajaba con... ni me acordaba cómo trabajar con Zoom. Espérenme, voy a ir aquí. Ya. Entonces, dejen buscar el laboratorio
Aquí tengo el laboratorio. Ya. Chicos, pregunta. ¿Ven el laboratorio 2? Chicos. Sí, sí se ve, profe. Sí, profe. En el laboratorio 2, déjenme ver la actividad. Ya miren, aquí tengo una actividad 1, ¿sí? Ya, esta actividad 1 se la voy a dejar a ustedes para que la desarrollen. Ustedes colocan datos en la cantidad de estudiantes y obtienen los porcentajes, ¿sí? Ya, hagámoslo al azar. Ya, aprovechemos mejor el tiempo, al tiro. Vayan diciéndome datos cualquiera. Supongamos que somos hartos en el curso, ¿ya? Cantidad de estudiantes. ¿Y les gusta el rock? 80. Chile. 80. Hip hop, 20. 80. 10. Reggaetón, 1. Cero, Bueno. cero, cero. Póngale cero al reggaetón. Póngale cero. Electrónica, 80. Buena, por electrónico. Ya, ahí Chico tengo. electrónico. Ya, y otros, ya, 0. bien, ya ahí tengo. Ya, vale, cualesquiera. ¿Sí? Si yo considero lo que aquí tengo hasta el momento, me da origen a una tabla de frecuencia. Pregunta, ¿cuál será aquí mi variable? Sin después leer lo que me están pidiendo de la población, variable de estudio, clasificación, pero hasta aquí. ¿Cuál sería mi variable de estudio? ¿Los estudiantes? No. El Esos estilo de son- música. Ya, el estilo de música, esa es la variable. Y del estilo de música tengo varias posibilidades. Rock, hip hop, pop, reggaetón, electrónica y otros. ¿Qué me está representando ahora la cantidad de estudiantes? Si lo viera como una tabla de frecuencia. La población. Clásico. Pero si fuera una tabla de frecuencia de esto, ¿qué sería cantidad de estudiantes? ¿Sería F minúscula? ¿Sería F mayúscula? ¿Sería H o sería H mayúscula? Esa es la pregunta. Me pilló. F mayúscula, ¿no? No, La H minúscula. la F minúscula. Ah, la F minúscula, sí. Claro, porque fíjense, yo a usted le doy el estilo. Este es el estilo de música. ¿Sí? Esa es mi variable. Ya, entonces, esto va a ser de- voy a colocar de F minúscula. Me dejan bajar el que no sé quién. Los zombies que asolaron nuestra ciudad ya solo son cadáveres pudriéndose en las calles. Si está como escondido el. De ahí te lo poquito. Ya, sigo. ¿Dónde estaba? Aquí. Ya. De nuevo con la idea, chicos. Ya con esto yo puedo hacer una tabla de frecuencia. El estilo musical es mi variable. Lo que delante yo lo tenía con datos agrupados porque era con tiempo, yo ahora tengo, esta variable tiene menos resultados. Tiene el rock, el hip hop, pop, reggaetón, electrónica y otros. Mi frecuencia absoluta me la están entregando, y fue lo que ustedes me dijeron. Son esos valores. Ya, ahí tengo. Ya, entonces, voy a borrar acá. Tengo los valores 80, 20, 10, ya, etc. Ya con esto puedo decir una simple interpretación. Ejemplo, 75 estudiantes les gusta electrónica, hay 10, hay otros estudiantes, 10 que les gusta otro tipo de música, etc. Ahora, si yo quisiera calcular F mayúscula, ¿cómo lo hago? Ahí tendría que poner un 80 y después sumar 80 Coloco más el 20. Coloco el 80 y en el siguiente coloco el igual, coloco el valor anterior y le sumo Más 20. me va a dar 100. Y ahí sigo. En total, llegué hasta 85. Estará bien 85, ¿no? Si estoy acumulando datos.
No, Porque lo que me hizo acá fue que solamente sería igual el valor anterior sumado con el siguiente valor. tendría que dar 186. Profe, ¿puede hacerlo de nuevo que me perdí un poquitito, porfa? Sí. Borro todo, borro no. No. El primer valor para F mayúscula es igual al 80. ¿Sí? El siguiente valor, perdón, me escribí encima. Espérenme, voy a corregir, este era 20. Ya, de nuevo 10. Coloco el mismo valor que está en F minúscula en F mayúscula. Después empiezo a sumar. 80 más 20. ¿Cuánto les va a dar? 100. Les va a dar 100. Sigo sumando. Yo ya en el valor anterior tengo la suma de los dos primeros. En este caso, O10, que vale 100, le voy a sumar el de POP, que son 10. Me va a dar 110. Sigo sumando. El valor anterior, le voy a sumar el valor siguiente, de reggaetón, que es 1. Me va a dar 111. Y voy a seguir sumando hasta llegar al último. Voy a hacerlo todo lo más manual posible ahora. Tengo el 111, les voy a sumar el siguiente valor que es 75, que me representa electrónica. Por último, voy a sumar la suma anterior de todos más el último valor, que es 10. Me da 196. Acá yo puedo colocar mi total. ¿Cómo yo lo puedo calcular? Suma. Espérense que dejen silencio a alguien. ¿Se suma todo? Espérenme, dejen en silencio para que... Ya. Ya, sumo todo, ¿cierto? Suma, paréntesis. Y ahí están todos. ¿Sí? 196. ¿Cuándo me doy cuenta que está bien? Si este valor coincide con ese valor, es que está bien. Me da el mismo resultado. Ya, está bien hecho. Ahí tengo la frecuencia acumulada. Y yo puedo hacer una interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Considerando ahora esta variable. La interpretación es que, por ejemplo, hay 186 estudiantes que prefieren rock, hip hop o reggaetón o electrónica. Si yo tengo aquí el 110, ¿cuál es la interpretación? Que hay 110 personas que les gusta el rock, el hip hop o el pop. ¿Qué significa el 100? El 100, ¿cuál es la interpretación? Que hay 100 personas que les gusta el rock clásico o el hip hop. Esa es la interpretación de la F mayúscula, de la frecuencia acumulada. Ahora viene H. H minúscula. ¿Qué es H minúscula? Es la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué hace mención? ¿Cómo se calcula? Lo que me preguntó antes Pamela. Hago la división entre la absoluta y el total. ¿Cuánto es el total, chiquillos? ¿Cuánto es el total? 196. Ya, ahí hago el total. Me da 0,40, etc. ¿Sí? Ahí tengo mi total. Ahora, este valor que dijimos nosotros, ¿qué me está representando? Un porcentaje, ¿o no? ¿Sí o no? El H, las letras representan porcentaje. Sí, un Entonces, porcentaje. Me da 41%. Ahora, si deseo, le puedo colocar los decimales. 40,82%. ¿Ya? Si se llega a cortar, con el mismo link nos conectamos. ¿Ya? Repito la idea. ¿Qué es lo que hago? Pongo el igual, considero la frecuencia absoluta y lo divido por el total. En este caso, mi total es 196. Me va a dar un valor en decimal. ¿Qué hago con ese valor en decimal? Lo llevo a porcentaje.
y le agrego 1 o 2 decimales dependiendo la ocasión. Si yo quisiera hacer esto y tuviese muchos datos, yo presiono, selecciono 1, 2, bajo y me va a dar el total. Ahora bien, aquí se me generó un error. ¿Por qué hay un error? Porque el valor que consideré delante, mira, el M15, no está fijo. ¿Recuerdan que para cambiarlo? ¿Se acuerdan cómo se colocaba fijo ese valor? Sí, Los signos de peso. Ya, el signo L peso. y el 15 tiene que estar entre pesos. Ya, entonces en este caso el signo peso usted lo obtiene con F4. Ahí lo dejé con el signo peso y dejen ver, seleccionó. Ahí me los cambio. ¿Ya? Entonces, la letra H me representa porcentajes. Todos estos son porcentajes. De otro modo, ejemplo, el 5,1% son otras personas que tienen otro estilo de música, de los 196 en total. Patricio, ¿tienes encendido el micrófono? Ahí te apagué el micrófono. Ya, sigo. El 5,1%, a modo de ejemplo, el 5,1% le gusta el pop. El 40,82% le gusta el rock clásico. Eso es lo que me está diciendo. ¿Cómo lo calculo? Repito la idea. Tengo que dividir la frecuencia absoluta por mi total, 196. Mi frecuencia absoluta por mi total. Y así sigo. Similar para la H mayúscula. ¿Cómo lo calculo? El primer valor va a ser igual a mi valor de frecuencia relativa, porcentual, 40,82%. ¿Qué es lo que hago después? Voy a empezar a sumar el valor anterior más el siguiente valor, 10,2. Y este proceso lo hago hasta el último. Lo voy a hacer ahora manual. Después, cuando vayamos practicando, veremos unas formas que son más rápidas. ¿Ya? Tengo ese valor, que es el 51,2. Le voy a sumar el 5,1. Y así voy a ir sumando todos los porcentajes. Voy a acumular todos los porcentajes, valga la redundancia, acumulados. Y así voy a llegar hasta el último. 56, le voy a sumar el siguiente, 38%, y ahora el 94 le voy a sumar el siguiente, que es 5,1. Y me va a dar un 100%. Lo que tengo acá es, voy a destacarlo acá un poquito, ya. Ahí. Ahí tengo mi tabla de frecuencia. ¿Sí? ¿Dudas antes de seguir? Chicos, ¿dudas antes de seguir? Ahora sí me pueden No, hablar. profe. No, Ok. ninguna, profe. Ya. Chicos, no voy a ahondar más en la actividad 1. La actividad 1 es eso. Lo que me interesaba ahora es que viéramos la actividad 2. Ya. La actividad 2, ustedes sacan información a partir de una base de datos. ¿Cuál es la base de datos? La base 1. ¿Cuál es la base 1? Se las voy a mostrar. Es la que está aquí. Ya, esa es la base de datos. La base de datos me indica una cierta cantidad de datos. ¿Cuántos datos son? Son cientos de datos. Son 250 datos. Entonces, si yo me voy a la actividad 2, ¿qué me dice? Dice lo siguiente. Para describir un conjunto de llamadas telefónicas se usarán los datos de la base 1 correspondientes al tiempo de duración y término y destino de 250 llamadas realizadas en algún país de América. El primer tema. ¿Cuál es la población que vamos a estudiar? ¿Cuál es la población que estamos estudiando ahora? América del Norte, ¿no? ¿El ¿Ya? país? ¿Qué cosa con América del Norte? Las personas, las tribus, ¿qué cosa? ¿Qué está hablando ahora? Freddy, parece que está hablando tu guagua. Ya, sigamos. No, profe, yo no tengo guagua. Ya, no Estoy se, solo No, acá. es mi guagua, profe. ya, no se preocupe. Chicos, no se preocupen. Esto es así. Démosle nueva. Ya. ¿Cuál es la población? ¿De qué estamos hablando? Me asusté, profe. No, ni tú sabías. Ya, no importa. Ya, chicos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es nuestra población para este ejercicio? ¿Las llamadas telefónicas? Son las llamadas telefónicas.
¿Sí? Ya, de eso estamos hablando. Las llamadas telefónicas cualquiera, no. Las que se hacen a América del Norte. Ya, es el tema. Letra B. Identifique y clasifique las variables más relevantes del estudio. Si yo me voy al enunciado, al que está ahí, ¿cuáles son las variables del estudio que me están interesando? Ahí hay dos variables. La duración y el destino. Duración. Digo, si no coloco los tildes me disculpan. Y destino es para escribirlo lo más rápido posible. Ya. Si yo tengo la variable duración, ¿qué tipo de variable es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Ya, cuantitativa. Cuantitativa. En términos de cuantitativa, nosotros lo consideramos, hay dos opciones de las cuantitativas. ¿Te acuerdas o no? Discretas y... ¿Continuo? Ya. Continua, creo que. Y es Continua. ya bien, es continua. Que era cuantitativa, ¿no? Ya, miren, las cuantitativas tienen dos partes, son discretas o continuas. ¿Por qué en la duración es continuo? Porque estamos hablando de tiempo. El tiempo no se... De 7 segundos yo no paso a 20 segundos. Pasa 7,1 segundos, 7,001 segundos, 7,00001 segundo. Aunque no nos demos cuenta. Es continuo. ¿Ya? El destino. ¿Cuáles son los posibles destinos? Veamos. Base de datos 1. Voy a colocarla de nuevo. ¿El destino cuáles pueden ser? Canadá, Estados Unidos, México. Porque es América Latina. Por ende, ¿cómo será esta variable? ¿Cualitativa? Cualitativa. 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 ¿Sí? Cuando eran cualitativas, eran dos opciones, ordinales o nominales. ¿Será ordinal o nominal? Nominal. Creo que nominal. Son nominales, porque no existe un orden en los países. ¿Ya? Y piden ahora, dice, construye una tabla de frecuencia para la variable tiempo de duración de la llamada. Ya, y aquí me voy. ¿Y si se ordenan por abecedario? Sí, ahí podría ser una opción, sí, pero en general, cuando hablamos de ordinal, de variables cualitativas ordinales, chiquillos, es porque existe un orden de jerarquía, más que de por orden de apellido. El mejor ejemplo, chiquillos, es, por ejemplo, el estatus socioeconómico. Una persona tiene un estatus socioeconómico bajo, medio o alto. Ahí tú puedes hacer una clasificación principal. Pero en términos de países, al menos que lo ordenaras por orden alfabético, tú generaste un orden alfabético, pero no un orden de importancia de jerarquía. ¿Ya? Ya, chicos, para el siguiente, ya miren, se va a acabar el tiempo. Voy a volver a hacer le envío con el mismo link, nos juntamos de nuevo. Y se va a acabar la sesión, ¿ya? Bueno, profe. Ok. Vale.